Amados hermanos y estimados oyentes, es un inconmensurable placer compartir con ustedes nuestro alimento diario, la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Tomo 2, las promesas de Dios. Semana 2, Dios me capacitó. Basada en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 4 al 8. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Día sábado, lectura bíblica. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 8 al 13. Leer con oración. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. El ministro del nuevo pacto hace la voluntad del Padre y sirve en el reposo. Los ministros del nuevo pacto son participantes de Cristo. Ejercitan la fe creyendo en la palabra profética y oran constantemente para tener un corazón adecuado y libre de toda incredulidad. Con eso son capacitados por Dios para servir haciendo su voluntad. Servir al Señor no significa simplemente hacer cosas para Dios. Antes bien, a Dios le interesa que nuestra persona sea adecuada para producir un servicio que le agrade. Jesús nos advirtió: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los ministros de Cristo creen en la palabra, conocen la voluntad del Padre y la ejecutan, practican los encargos del Señor. Los ministros del Nuevo Testamento necesitan servir al Señor en el reposo de Dios. El pueblo de Israel salió de Egipto para entrar en la buena tierra, en el reposo. Sin embargo, este reposo está relacionado con la esfera espiritual. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es necesario que apliquemos todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, a fin de esforzarnos para entrar en el reposo de Dios. En la iglesia corremos colectivamente y nos esforzamos junto con los hermanos para garantizar nuestra entrada en el reposo. Necesitamos los unos de los otros para acabar nuestra carrera y alcanzar la meta. Si andamos juntos, nadie caerá, según el ejemplo de la desobediencia e incredulidad de los israelitas en el desierto. Cuando creemos, la palabra viva operará en nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra es más cortante que cualquier espada, penetra y corta profundamente el corazón endurecido y separa y discierne los pensamientos de los hombres de los pensamientos de Dios. La palabra profética corta y separa pensamientos y propósitos del corazón. Después del operar de la palabra profética en nosotros, que trae discernimiento y quita la incredulidad, podemos alentar a los hermanos, pastorearlos y alimentarlos con la palabra viva. La gran necesidad de la iglesia es que haya hermanos que pastoreen, oren y visiten a los hermanos,
ayudándolos a solucionar sus conflictos y dificultades. La iglesia necesita pastores que escriban cartas de Cristo en el corazón de las personas, ministros del nuevo pacto, que exhalen el olor del buen perfume de Cristo. No hay lugar para pastores que ejerzan el ministerio de la condenación, pero sí hay lugar para aquellos que tengan el ministerio de reconciliación a las personas con Dios, de promover el perdón. A veces las personas buscan reconciliarse con Dios, pero no logran perdonarse a sí mismas. Alguien tiene que mostrarle que si Dios la perdonó, debe perdonarse y estar en paz consigo misma. Sin paz, una persona no puede ser un ministro del nuevo pacto, y Dios necesita de los ministros para cumplir su voluntad y servir supliendo a las personas con Cristo como alimento. Pregunta: ¿qué necesita el ministro del nuevo pacto para entrar en el reposo de Dios? Buen disfrute.